Ahora en una jornada especial y en un MBD muy especial. Ya nos vamos a la sede de detenidos desaparecidos de familiares. Está hablando Elena Zaffaroni. Las familias, todas las familias, no solo los que podemos estar acá, sino todos los familiares avisados de cada avance que está teniendo desde que aparecieron los restos hasta ahora, la investigación, todas las cosas que ellos nos van a explicar, tanto ellos como la Fiscalía. Así que dejamos acá la palabra también para nosotros. Era muy importante que luego de nosotros la sociedad entera recibiera directamente, así como ellos nos explican a nosotros, a toda la sociedad los avances que lleva esto, que es de todos. Así que queda la palabra. No sé quién va a hablar. ¿Wilder primero? No, muy brevemente. No voy a hacer largas introducciones porque creo que lo que importa es que hable Alicia en esta materia. Solo sepan ustedes que hemos dado todos los pasos y también hemos informado ya a la Fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad, con quien estamos trabajando muy estrechamente en esta materia. Pero dicho eso, yo creo, Alicia, que vayamos directamente al aspecto técnico, si te parece. Sí. Bueno. Buenas tardes para todos. La información que tenemos para compartir con los medios y que, como Elena bien indicaba, fue primero socializada con familiares y con la Fiscalía, tiene que ver con este enterramiento que fue hallado el 6 de junio. Este cuerpo estaba en posición de cúbito ventral, con la cabeza hacia el sur y los pies hacia el norte, en una fosa que fue cavada en la roca por la poca profundidad de los suelos en ese sector en particular del predio militar. Una vez cavada la roca, se colocó cal, se colocó el cuerpo, se volvió a colocar cal por encima y por último se colocó una losa. Luego de las tareas de recuperación en el predio, les podemos informar que no se encontró vestimenta asociada a estos restos ni ningún efecto personal. El esqueleto está esencialmente completo. Queremos decir que con eso que está representado esencialmente todo, lo cual no quiere decir que esté completo cada uno de los huesos. Hemos logrado registrar un deterioro generalizado en lo que son los extremos de los huesos largos, donde hay hueso esponjoso, donde la estructura ósea es más débil. Allí hay un daño particularmente generado por raíces de plantas que invadieron los espacios vacíos entre la cal y los huesos y que incluso ingresaron a ese tejido óseo esponjoso, dañándolo y generando entonces una incompletitud de las piezas. Hemos zarandeado, hemos tamizado el sedimento asociado a esta fosa. De ese tamiz hasta los días anteriores, hasta hace un par de días, hemos estado recuperando pequeños huesos y pequeños fragmentos que se están incorporando al análisis. Hemos realizado ya las tareas de rayos X de las cosas más esenciales, pero continúa todavía esta tarea con la Junta Médica en el ITF, terminando de radiografiar sobre todo la abundante cal que estaba asociada con este enterramiento para garantizar que toda evidencia sea recuperada. El esqueleto ya se encuentra limpio y en tarea de acondicionamiento y nos ha permitido avanzar en relación al perfil biológico, en relación a la información que se puede obtener del análisis de estos huesos. Y en relación a eso, lo que queremos en este momento anunciar es que es un esqueleto del sexo femenino. A esto se ha llegado a través de dos tipos de metodologías.
las metodologías que implican la observación de rasgos en distintas partes del esqueleto, ausencia, presencia o tamaño, pero también verificado por métodos métricos. Hemos podido medir, a pesar del deterioro, hemos podido medir varios de los huesos más importantes y arrojan el resultado también de que este es un esqueleto de sexo femenino. En relación a los otros componentes del perfil biológico, a la edad y a la estatura, hemos intentado varias metodologías, pero no estamos en condiciones de hacer ninguna determinación. Y esto es claramente por el daño que han sufrido algunos huesos que son claves a la hora de hacer una determinación con mayor precisión, y por lo tanto no tenemos la certeza ni tenemos un grado de precisión para ofrecer que sea acorde a una investigación de este tipo. Entonces ahí vamos a estar pendientes en todo caso de lo que se determine por la comparación de análisis genético de las piezas de este esqueleto con la base de datos de familiares, como para que se despeje un poco en relación a más datos. No podemos, por el daño del esqueleto, proporcionar más información. ¿Tiene alguna pregunta para Alicia Luciano? ¿Hubo alguna conclusión acerca de por qué los restos se hallaron de forma superficial, o por lo pronto más superficial que el resto de los restos hallados anteriormente? Lo que observamos es esta necesidad de cavar la fosa, de cavar la roca, teniendo otros lugares del batallón donde hay más potencia, donde hay más profundidad del sedimento. Evidentemente el lugar que tenía que tener este enterramiento era ese, y tuvieron que utilizar los métodos que tenían a mano, y la potencia no permitía una mayor profundidad. Más que eso no podemos. ¿Pero no estaba enterrado más superficialmente que otros restos? Estaba enterrado más superficialmente, sí. Lo que no sabemos no se podía enterrar más profundo por el tipo de sedimento. No había posibilidades de hacerlo en mayor profundidad. En esa zona. En esa zona. Ese deterioro del que se habla, ¿de alguna manera puede comprometer el contenido de ADN, o no tiene nada que ver? Normalmente, como se aprecia a simple vista un hueso, no es suficiente como para poder determinar si se va a poder extraer material genético o no. A veces los huesos están perfectamente conservados, el hueso esponjoso está en buen estado y no se puede obtener un perfil genético, porque aquello que degrada el material genético no necesariamente daña el hueso. Entonces, a simple vista no podemos hacer un pronóstico. Lo que sí acompaña otros hallazgos es la cal, y la cal, nos indican los genetistas, que preserva muy bien el material genético, porque no permite la actividad de los inhibidores justamente de este material. Entonces creemos que vamos a tener buenas chances con este análisis, pero habrá que ver. ¿Cuándo mandaron las muestras de ADN para Córdoba? Las muestras aún no han sido enviadas. Dentro de lo que es el protocolo para estos casos, hay, además de la decisión de qué hueso se va a muestrear, que es una decisión mixta entre la junta médica que tiene los restos a la vista y el laboratorio y el genetista que nos indica cuáles son los huesos de preferencia para lograr un resultado. Entonces hay primero una decisión a tomar entre ambos equipos, y posteriormente hay que cumplir con una serie de requisitos, porque este laboratorio donde se van a enviar los restos es un laboratorio que está acreditado con normas ISO. Entonces tiene que cumplir todo un protocolo que implica permisos, cartas y formularios a llenar. Entonces cuando se cumpla toda esta parte protocolar, las muestras van a viajar a Córdoba. Bien. ¿El tiempo estipulado que se tenía para saber los resultados de la identificación sigue siendo el mismo? Hablamos con el laboratorio y ellos indican que prefieren no dar un tiempo porque no se sabe en realidad qué tipo de análisis van a tener que hacer hasta que reciban la muestra y la empiecen a procesar. Lo que nosotros sí manejábamos es que en el caso anterior de los restos que fueron identificados como los de Blair, tuvimos una demora de aproximadamente 1 mes, 3 semanas entre que la muestra llega al laboratorio y el resultado se libera a la justicia y a la familia. Entonces ese es un promedio, pero no se sabe realmente cuánto se puede demorar. Habrá que ver.
en 2005 se señaló un lugar de presunto enterramiento de María Claudia García. ¿A cuántos metros fue este hallazgo de ese lugar? Está aproximadamente a 130 metros del lugar que se estuvo excavando, que en realidad era un punto en particular que después se fue ampliando la excavación con sucesivas rectificaciones de información. De ese punto inicial está a 130 metros. Y una vez tallados los restos, hace unas 3 semanas, ¿no? En el batallón 14, de estos restos que estaba hablando, ¿se puso en contacto alguien, no estoy preguntando el nombre, por supuesto, ¿no? Alguien que dijera, bueno, sé desenterramiento, algún testigo estoy hablando, que pudiera haber rodeado esa situación? Al equipo de antropólogos no sé, a la institución. No, hemos tenido un flujo enorme de información llegando sobre posibles enterramientos, pero sobre este específico no. ¿Se siguen con los trabajos de excavaciones? Se sigue con los trabajos, ahora que ya se terminó de excavar esta fosa, estamos iniciando las tareas que dan continuidad. Esta es la fosa 400, la trinchera 405, bueno, se va a continuar progresivamente con lo que es está planteado para esta cautela. ¿Por la construcción se prevé que pueden existir otros enterramientos cercanos? La construcción que está cercana al enterramiento. ¿Dónde se hallaron estos restos? Estos restos están a 8 metros de una antigua bodega de Vidiela, que todavía tiene algunos muros a la vista. Esa bodega fue parcialmente excavada en 2006 y fue ahora totalmente excavada por el equipo. Lo que es la construcción en sí, su subsuelo ya fue excavado, pero la zona cautelar está, y la zona de este hallazgo está muy cercana, y es ahí donde estamos avanzando ahora en las excavaciones. Sobre la edad se puede profundizar un poco más en los detalles a partir de los restos, porque es que puede ser un poco dificultoso saber la edad que puede tener estos restos hallados en Saicapuni. Hay, por ejemplo, se utilizan los métodos que están validados también para la población uruguaya, de alguna manera, porque son los que para la región dan buena precisión, y esto ha sido una consulta que hemos hecho con el equipo argentino desde hace muchos años, ¿no? Porque no hay estudios poblacionales hechos para Uruguay todavía. Entonces tenemos que usar esos métodos. Implican el uso de la cuarta costilla, por ejemplo, la extremidad que da acá con el esternón de la cuarta costilla. Es 1 centímetro de hueso muy poroso. Esa parte del esqueleto está dañada, por lo tanto no podemos hacer la observación a ese nivel. Seguimos entonces buscando otros huesos que son claves a la hora de poder dar una edad. Están vinculados con la pelvis, algunos de ellos. Tenemos parte de la pelvis dañada, por suerte no tan dañada como para no haber podido dar una determinación de sexo, pero sí dañada en lo que es la sínfisis púbica, que es otro de los lugares donde observamos características relacionadas con la edad. Entonces fuimos viendo método a método de los que son fiables, de los que tienen una precisión, a pesar de aportar un rango, porque nunca vamos a poder proporcionar una edad exacta, pero ni siquiera estamos en condiciones de proporcionar un rango que tenga un grado de certeza como corresponde para esta investigación. ¿Hay algún indicio sobre las razones, las causas del asesinato, del fallecimiento? No, se sigue trabajando con la Junta Médica en relación al análisis de lesiones, así que todavía no tenemos información al respecto. ¿Ya se le informó al Ejecutivo de esto? ¿Al Poder Ejecutivo? ¿Wilder? No, nuestro protocolo es informar a familiares en primer lugar y a la opinión pública. ¿Se encontró algún elemento individualizante en el esqueleto que ayuda también a decir, bueno, es de sexo femenino? Sí, eso es parte del análisis que hacemos normalmente con los restos, y estamos en este momento en ese análisis donde se releva toda la información que pueda aportar sobre la vida de la persona y que tenga un cotejo con lo que se sabe de las posibilidades, las posibles identidades. Estamos en este momento en ese análisis. Ahí está, pero no es solo por el tamaño que ustedes dicen es de sexo femenino. No, el sexo ya se determinó, pero por características visuales de ciertos huesos y por características métricas. Esto es una tarea concluida desde el punto de vista antropológico. Por supuesto que por genética va a haber una confirmación o va a haber información al respecto, porque es certero el estudio genético en relación a eso. Pero lo que son características individualizantes que nos puedan hablar de actividades en vida de la persona o variantes que todos podemos llegar a tener, eso es parte del análisis que estamos haciendo ahora y no dependen del sexo de la persona. ¿Y qué huesos fueron determinantes
determinantes, el fémur es uno determinante para saber que es mujer. En relación a lo que son los métodos no métricos, es pelvis y cráneo. Las observaciones las hicimos en pelvis y en cráneo. Para complementar estas observaciones se ve todo el esqueleto, si es grácil, si es robusto, se miden longitudes de varios huesos que son clave. En este caso, longitudes no teníamos porque están dañados los extremos de los huesos largos. Y las otras mediciones que se pueden hacer tienen que ver con la circunferencia de los huesos largos, o con determinadas medidas cercanas a los extremos. Entonces, compilamos toda esa información en las fórmulas que tenemos para estos casos, y todas ellas arrojan esta predicción de que el sexo del individuo es femenino. En terreno ustedes habían dicho que parte del cráneo estaba deteriorado. ¿Pudieron comprobar si ese deterioro tenía que ver con traumatismo o algún tipo de causal por fuera del deterioro natural del paso del tiempo de vegetales? El cráneo estaba completamente relleno, o sea, lo recuperamos y lo trasladamos al laboratorio, lo radiografiamos y iniciamos lo que vendría a ser como una excavación del contenido del cráneo. De allí retiramos muchísimos fragmentos óseos, retiramos muchas piedras, retiramos mucha cal. Todo eso fue lavado con pincel húmedo y en este momento está para ser reconstruido y para ser evaluado. Si esas roturas que se observan en el cráneo corresponden con algo que tenga que ver con un momento cercano a la muerte o si son posteriores. Pero eso es algo que estamos recién iniciando la evaluación con la Junta Médica. Yo le iba a preguntar, ¿el desenterramiento de estos restos permite concluir que fueron enterrados allí en fecha cercana a la muerte? ¿Pudieron estar enterrados previamente en otro lado? Lo que sí sabemos es que esto es un enterramiento primario porque tiene continuidad anatómica, el cuerpo se depositó allí y no hubo una instancia de remoción y de enterrarlo en otro lugar. O sea, ahí es el lugar donde se lo enterró y ahí es donde lo encontramos. En la temporalidad no es posible indicarla. No sabemos desde cuándo está allí. Incluso aunque supiéramos la identidad, tampoco podríamos proporcionar información de cuánto tiempo la persona pudo haber estado detenida y antes del momento del fallecimiento. No hay métodos que permitan eso. Entonces, lo que hace sospechar que es un desaparecido de la dictadura es esta modus operandi de cal, cuerpo cal, y la información que tienen y el lugar en el que está, pero no los datos, digamos, científicos hoy de este cuerpo específico, digamos. A ver si entiendo la pregunta. Es un enterramiento clandestino porque ocurre en un lugar donde no se puede hacer un enterramiento legal. Estamos hablando de un predio militar, estamos hablando de un cuerpo que recibió un tratamiento que tiene que ver con una posición al ser depositado y con evidentes intenciones de ocultamiento al habérsele agregado cal, y sumándole todavía la losa que agrega todavía más esta necesidad de ocultamiento del cuerpo. De manera que no nos queda duda que esto es un enterramiento producto del trabajo que estamos realizando, ¿no? de un detenido desaparecido, no nos queda ninguna duda. ¿Tienen un estimado de cuándo podrán mandar las muestras a Argentina? Lo vamos a hacer a la brevedad, pero como les decía, por este protocolo de acreditación tenemos que cumplir con todos los papeleos como para poder salir del país y que el laboratorio acepte esta muestra dentro del riguroso procedimiento. A la brevedad va a ocurrir esto. Quizá no lo comprendí. Con los restos que se tienen ahora, ¿no se puede saber en qué momento ocurrió el enterramiento? Con ningún resto se puede saber en qué momento ocurrió un enterramiento. No hay una metodología que permita establecer en qué fecha exacta ocurrió el enterramiento. A veces lo que podemos decir es si ha pasado, si los restos son muy antiguos, si podemos ver por un contexto que está acompañado con un ajuar funerario y que tiene una disposición el cuerpo y sabemos que tiene mucha antigüedad un enterramiento, pero no podemos dar una fecha, no hay métodos que permitan fechar el enterramiento.
Una consulta para quien corresponda a la mesa. El equipo el laboratorio, ¿no? El equipo argentino de antropología forense, ¿tiene los datos de ADN de familiares de las 3 mujeres de días desaparecidas en Uruguay? No sé si eso lo quiere contestar familiares. Primero que nada, son 40 las compañeras que están desaparecidas. Nosotros no nos referimos solamente a 3, a las compañeras que están desaparecidas en el territorio uruguayo, porque sabemos cómo fue todo el trabajo que existió con la Operación CON. Son 40 compañeras, la mayoría de los datos están de las compañeras. Hay algunos que han pasado un score, que son un 15 el puntaje máximo, y otros están ahí, casi rozando el puntaje. Están todos en el Banco de Argentina, donde se va a cotejar la muestra de este cuerpo recién hallado. Una vez que se sepa la identidad, ¿esto puede ser utilizado como prueba en algún proceso judicial que esté en curso? Bueno, no sé para quién es la pregunta. No, definitivamente hay proceso judicial, hay procesos judiciales en curso prácticamente para todos los detenidos desaparecidos y probablemente sí se puede utilizar, pero eso lo tendría que decir el fiscal una vez que además tengamos toda la información relativa al hallazgo. En este momento puede ser muy prematuro como para afirmarlo categóricamente. Pregunto de aquí atrás, disculpa que quedamos separados y no nos vemos, pero la consulta es, recién mencionaban por ejemplo la distancia de la que supuestamente estaba del lugar de María Claudia. En función de la información que se tiene, ¿qué personas podrían ser la información que se ha proporcionado a familiares y en definitiva con la que cuentan? ¿Cuál de las desaparecidas, de las personas desaparecidas podría ser? ¿Se puede anticipar eso? No, nosotros no podemos anticipar eso hasta no tener la identidad. Ellos nunca nos dieron la información de qué hicieron con nuestros familiares. Por lo tanto, nosotros estamos buscando a 40 compañeras, ¿sí?, de nuestros núcleos familiares. No podemos ponerle un nombre. Sabemos que hubieron traslado de compañeros desde Argentina hacia Uruguay, de Uruguay a Paraguay, a lo mismo que en Chile. Por lo tanto, no podemos ponerle un nombre hasta que no esté la identificación. Puede ser cualquiera de nuestras compañeras, de nuestros familiares. En esa lista de 40, entonces se incluyen los casos, por ejemplo, de Chile o de Paraguay. No sabemos dónde fueron las compañeras llevadas. Es muy probable que hayan venido, como hemos hablado en otras oportunidades, de que hubo traslado desde Argentina hacia Uruguay. Y hay muchas compañeras en Argentina. Por lo tanto, puede ser una de ellas. Por eso nosotros no podemos poner un nombre a esta compañera hasta que no sea identificada. Sería una falta de... y una inquietud que daríamos identificando a alguien que no sabemos, porque podemos cometer un error. Hasta que no esté la prueba de ADN, nosotros no vamos a poder decir quién es, porque nos podemos equivocar diciendo que de repente son las compañeras que están acá, que desaparecieron acá, y de repente pueden ser alguna compañera que trajeron de Argentina y lo sepultaron acá, ¿sí? Entonces, Madres y Familiares no va a dar la certeza de ningún nombre hasta que no esté la identidad verificada por el ADN. Siempre lo hemos hecho así con todos nuestros compañeros. No podemos generar falsas expectativas. Para madres y familiares, un poco lo que decía Graciela, les pedimos por favor que calmar la ansiedad. Todos queremos ponerle un nombre. ¿Se imaginan la ansiedad que tenemos los familiares para que tengan nombre? O sea, es una familia que recupera su ser querido, que lo tuvo secuestrado durante prácticamente 40 años o más. Por lo tanto, si tenemos que esperar un mes más,
pedimos por favor de esperar, de tener la paciencia, porque genera en todas nuestras familias, genera una ansiedad muy grande. Y manejar nombres es dañino para las familias. Por lo tanto, entendemos la necesidad de ustedes como periodistas de informar, entendemos la necesidad de poder informar a toda la ciudadanía de quién se trata. Pero, por favor, un poco de paciencia, dejemos a los técnicos trabajar, invirtamos ese tiempo en seguir buscando a nuestros familiares, porque el resto siguen secuestrados, no los tenemos, el Estado no nos proporciona la información, el gobierno no obliga a las Fuerzas Armadas a decir dónde están nuestros familiares, y de eso es lo que se trata, que debe haber una exigencia a las Fuerzas Armadas de que den absolutamente toda la información de dónde están nuestros familiares. Y en eso les pedimos, sí, por favor, que nos den una mano para exigirle al gobierno, para que le exija a las Fuerzas Armadas que dé esa información. Cuando vemos a la altura que estaba esa tumba, tan fácil era encontrarla, y resulta que por ese silencio criminal de las Fuerzas Armadas ha estado tanto tiempo escondido, secuestrado, porque en definitiva recién hoy, cuando tenga su nombre, se va a poder establecer que está muerto. Mientras tanto, es un familiar que estaba secuestrado, que estaba desaparecido, que estaba preso, porque nuestros familiares están presos hoy, están presos por el Estado. Nada más. Si ustedes quieren, acá está la lista de las 40 compañeras que nosotros estamos esperando tener novedades. Es María Rosa Aguirre, presente. Blanca Aide Alman, presente. Beatriz Anglet de León, presente. María Asunción Mari, presente. Artigas Nilo, presente. Carolina Barrientos, presente. Graciela Basualdo, presente. María Catalina Benassi, presente. Ada Burgueño, presente. María Mercedes Camiú, presente. Casimira Carretero, presente. Yolanda Iris Casco, presente. María Antonia Castro, presente. Graciela da Silveira, presente. Graciela de Gouveia, presente. Elsa Aide Fernández, presente. Nelson Zulema Gadea, presente. Elba Lucía Gándara, presente. María Claudia García Irureta, presente. Iliana García Ramos, presente. María Elsa Guerreiro, presente. Esther Herbert, Célica Gómez, presente. Victoria Grisona, presente. Mónica Grispón, presente. Beatriz Lourdes Hernández Jovas, presente. Lourdes Jovas de Hernández, presente. María Emilia Isla Gatti, presente. Josefina Modesta Kane, presente. Elena Paulina Lerena, presente. Mari Norma Lupi, presente. René Pereira, presente. Elena Quinteros, presente. Blanca Margarita Rodríguez, presente. Amelia Sanjurjo, presente. Aida Celia Sanz, presente. Norma Mari Escópice, presente. María Beatriz Severo, presente. María Rosa Silveira, presente. Cecilia Trías, presente. Y María Nieves Suazú, presente. ¿Está lista para hacer una foto? ¿Cómo no? Bien, como estábamos viendo, acaba de terminar esta conferencia de prensa que convocó la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, con la presencia también de Alicia Luciardo, la antropóloga, la encargada de este grupo de investigación antropológico que está allí trabajando en el batallón 14, así como también la presencia de Wilder Tyler en representación de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Está confirmado entonces que los restos que se encontraron el
el pasado 6 de junio pertenecen a una mujer, según lo decía la antropóloga, un esqueleto limpio, completo. Las muestras todavía no se han enviado a Buenos Aires, está previsto que se envíen los próximos días para luego de allí esperar 3 semanas o un mes para tener confirmada la identificación a través del ADN de la persona que, que se encontraron sus restos, como decían familiares. Es importante no adelantar ninguna posibilidad, porque estamos hablando de 40 mujeres detenidas, desaparecidas. Allí Graciela Montes de Oca decía que no se piensa dar absolutamente ningún nombre, por supuesto que en respeto a esas familias que están esperando la noticia. Ignacio Randonea también pedía por favor allí a los medios presentes calma. Hay mucha ansiedad obviamente por conocer ese nombre, pero debe ser así. Se ha esperado tanto que bueno, ahora hay que esperar quizás un mes, quizás 3 semanas para tener la confirmación del nombre de esa mujer que está enterrada allí en el batallón. La antropóloga también dio algunos otros datos, como que no se encontraron allí efectos personales ni nada que se la pueda llegar a identificar. Pudieron a través de la pelvis y cráneo observar y saber que sí, que se trataba de una mujer, que está a 130 metros de donde antes se había excavado, que es un enterramiento primario, que no hubo remoción, que se confirma que fue un enterramiento obviamente que clandestino. Estaba el cuerpo cubierto con cal, con losa, en una clara intención de ocultarlo. Así que esa es la información que acaba de dar familiares de detenidos desaparecidos. Los restos encontrados en el batallón 14 el pasado 6 de junio pertenecen a una mujer.